Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco pide a catequistas que pongan más atención en la formación de personas con discapacidad. Francisco pide que catequistas, sacerdotes y religiosos dediquen el tiempo que sea necesario a la formación de personas con discapacidad. Dice que son un recurso para la comunidad que no se debe perder. El Papa lo dice en este mensaje en la Jornada Mundial de las Personas con Discapacidad, en el que lamenta que la emergencia sanitaria haya aumentado la marginación de los más vulnerables. Il virus, mentre non fa eccezioni tra le persone, ha trovato nel suo cammino devastante grandi disuguaglianze e discriminazioni e le ha aumentate. El Papa también pide que personas con discapacidad impartan el catecismo según sus posibilidades. La Jornada Mundial de las Personas con Discapacidad fue instituida en 1981 por la ONU, que estima que en la actualidad un 15% de la población de todo el mundo convive con situaciones de discapacidad. Bueno, lo exportamos nosotros. Este es un videomensaje del Papa Francisco con motivo de la 23ª Jornada de Pastoral Social en Argentina. Quiero hacerme presente hoy en esta 23 jornada de pastoral social. ¿Cuántas hemos hecho? ¿Cuántas? Recuerdo en algunas que estuve presente y otras que no. Hacia una cultura del encuentro, un país para todos. Y el subtítulo es Fraternidad y Amistad Social. El tema de la amistad social es un tema que a mí me preocupa, porque por el pecado, por las tendencias, vamos siempre a la enemistad, a la guerra, y nos olvidamos que nuestra vocación es de la armonía, de la fraternidad, de ser hermanos, la amistad social. Miremos el mundo nomás cómo está. Guerras por todos lados. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos. Y eso no es amistad social. Miremos muchos países donde no se sabe dialogar, se grita. Antes que la otra persona termine de decir su pensamiento, ya le estamos contestando, sin haber escuchado. No puede haber amistad social sin escuchar al otro. Y para escuchar al otro tiene que haber en mi corazón la presunción de que el otro tiene algo bueno para decirme. Amistad social. Probablemente hay dos enemigos grandes de la amistad social. Primero son las ideologías que capitanean todo, tienden a capitanear. Y las ideologías logran desarmar lo concreto de la naturaleza humana. Segundo enemigo son las pasiones. La pasión tantas veces busca eliminar al otro y no dejar que el otro ocupe su lugar. Ideologías y pasiones en todo el mundo van contra la amistad social. Es verdad que hay núcleos de amistad social buenos en el mundo, pero también es verdad que hay tanta enemistad social. Mencioné las guerras, pero miremos ciertas periferias. Miremos los chicos sin escuela, la gente sin hambre, la gente que no tiene atención sanitaria, la inmensa cantidad de gente que no tiene agua corriente, gente que no tiene acceso a lo mínimo para vivir dignamente. Esos son los signos de que en el mundo no existe la amistad social hoy día. Y nos va a hacer bien preguntarnos sobre las cercanías nuestras. En los lugares cercanos a donde vivimos, a donde trabajamos, ¿hay amistad social?
Si hay amistad social no debe haber ni guerras, ni necesidades de ningún tipo, ni educación que no funcione bien. Debe ser todo pleno. Por los efectos nos vamos a dar cuenta si hay amistad social. Pero no nos olvidemos de los dos grandes enemigos, las ideologías que quieren empadronarse de la vivencia de un pueblo y las pasiones, que siempre son como una planadora, que van adelante y destruyen en vez de dialogar. Queridos hermanos y hermanas que están trabajando en esta 23ª jornada de pastoral social, les deseo lo mejor. Pongan lo mejor de ustedes mismos, pero que sea concreto. No reflexionen en órbita, reflexionen con los pies en la tierra, con datos concretos. Que Dios los bendiga. Y si tienen un ratito, recen por mí porque necesito. Adiós. En Pakistán, las mujeres cristianas son obligadas a convertirse al Islam y casarse con su secuestrador. El 13 de octubre, esta joven cristiana de Pakistán, Arzu Raja, fue secuestrada por su vecino Ali Azhar, de 44 años. La obligó a convertirse al Islam y a casarse con él. A pesar de la denuncia de sus padres, al principio el Tribunal Superior de Sindh dio la razón al secuestrador. El juez pensaba que la joven tenía 18 años y que como mayor de edad había decidido convertirse al Islam y casarse con su vecino por voluntad propia. Cuando descubrieron el error, la policía llevó a la joven a un refugio del gobierno, donde vive desde entonces. En ese lugar les lavan el cerebro. En la mayor parte de los casos, cuando las jóvenes entran en este refugio para mujeres, terminarán estando de parte de su agresor, de su secuestrador. Es lo que podría estar pasando a Arzu Raja. Su familia piensa que el fallo erróneo del tribunal fue causado por su propia hija. La madre de Arzu Raja y su abogado se dieron cuenta de que la joven había sido drogada antes de comparecer. Este vídeo muestra cómo la madre de Arzu rogaba a su hija que volviera a casa a la salida del tribunal. Ahora la justicia pakistana ha dictaminado que la joven no pueda volver a casa hasta que cumpla 18 años. David Walter explica que es el típico caso de Pakistán, donde la víctima suele ser una joven adolescente de una religión minoritaria. Esta situación es desalentadora para otras niñas y otras familias que intentan tomar medidas contra los secuestradores. Lamentablemente hay muchas niñas secuestradas y muchas familias que guardan silencio, prefieren no crearse problemas. Las familias no suelen disponer de recursos necesarios para afrontar un proceso contra los secuestradores. Por eso, organizaciones como Human Rights Focus Pakistan han entrado en acción. Su presidente explica que cuentan con 100 voluntarios que trabajan en la resolución de casos legales en Pakistán relacionados con los derechos básicos y la libertad religiosa. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 9 de San Mateo, tenemos la ceguera de la esperanza. Sí, así le vamos a llamar a la reflexión de hoy. Porque eran dos ciegos que le gritaban a Jesús: compadécete de nosotros. Y Jesús entra a una casa, y al entrar Jesús en la casa, entran también los ciegos y les preguntan: ¿creen ustedes que yo puedo hacerlo? Ellos le dijeron: sí, Señor, creemos. Y al momento, cuando Jesús tocó sus ojos, se les abrieron. ¿Por qué es la ceguera de la esperanza? Porque estos dos ciegos tenían la esperanza de que con solo que Jesús les dijera: pueden ver, los tocara, ellos estaban seguros que podrían ver. Y por eso muchos de nosotros podemos ser esos ciegos con esperanza. Sí, porque cuando los problemas son más difíciles y cuando nuestros ojos parecen estar ciegos y no logran ver una luz al final del horizonte que percibimos, es cuando debe de venir nuestra confianza en Jesús.
Con seguridad, escucharemos esa misma pregunta que les hace a los ciegos. ¿Creen que puedo hacerlo? La otra pregunta sería ahora para nosotros. ¿Realmente creemos que Jesús lo puede hacer? Porque no basta con decir sí, cuando en realidad nuestro interior está vacío, lleno de dudas, de incertidumbres, de situaciones complejas. Pero si nosotros, a la hora de acercarnos al Maestro, y escuchamos la frase, ¿creen que puedo hacerlo? Y nuestro sí va con toda la unción del Espíritu de Dios diciendo, sí, creo, con toda seguridad, el Señor hará que veamos. Que el Señor nos dé la gracia de la vista, de verlo a Él en cada situación de nuestras vidas. El cardenal Pell dice, trabajar en el Vaticano fue agotador, pero hemos avanzado mucho. En junio de 2017, el cardenal George Pell decidió regresar a Australia para responder a las acusaciones de abusos. No podía imaginarse que terminaría en prisión. Una de las consecuencias de su marcha fue la interrupción de las reformas económicas que él mismo había emprendido a petición de Francisco. Ahora presenta en Roma sus diarios de los 404 días en la cárcel y ve con satisfacción que la reforma sigue en marcha. Hemos avanzado mucho, no hay duda. Hemos modernizado los procesos. Aún no es perfecto, aún no tenemos un control externo, un gran auditor externo. No recuerdo si se ha nombrado un auditor permanente en el Vaticano, pero se han sacado a la luz muchos abusos. También gracias a las reformas que introdujimos. Ahora tenemos la posibilidad de saber dónde estamos realmente. El cardenal asegura que sus años en Roma al frente de la Secretaría para la Economía fueron difíciles, incluso para su propia salud. Muchos me decían incluso en pleno juicio que me veían mejor de salud, y creo que se explica por el hecho de estar fuera de Roma. Es agotador. Luchar para hacer las cosas bien en una burocracia es muy frustrante y muy agotador. Ahora confiesa que vivió con preocupación algunas fases de su trabajo, en el que no faltaron incidentes sospechosos contra sus colaboradores. Danny Casey, que era el responsable ejecutivo de la reforma, hizo un gran trabajo. Una vez preguntó qué había pasado con 50 millones. Un día o dos después quemaron un coche en la puerta de su casa. Quizá fuera solo una coincidencia. Los coches se incendian a menudo, pero me pareció interesante. Al cardenal le sigue preocupando la situación actual de las finanzas de la Santa Sede, aún más delicada a causa de la pandemia. En mi etapa teníamos un déficit estructural de 20 o 25 millones cada año. En los 2 años previos al COVID, el padre Guerrero, mi sucesor, asegura que las pérdidas eran de 50 millones por año. No sé cómo será la situación con el COVID, quizá el doble, seguro que más de 50, y todo con un presupuesto de más de 300 millones por año. George Pell fue el primer secretario vaticano para la economía. Su sucesor es Juan Antonio Guerrero Alves. El cargo es clave en la reforma de Francisco. Una misión titánica que ha incluido la reforma del Banco Vaticano, la expulsión de muchos de sus clientes y la retirada del control de fondos reservados a la Secretaría de Estado. Un difícil proceso de limpieza que está sacando a la luz muchos escándalos, pero que dará mayor serenidad a los papas en el futuro. María Carmen recibe capital semilla para su emprendimiento en El Salvador. Carmen es una emprendedora del cantón Olomega en el departamento de La Unión, lugar donde ha iniciado su cafetería gourmet. Y para impulsar su emprendimiento, recibió capital semilla de CONAMIPE. La iniciativa es impulsar el turismo y poder recibir a turistas nacionales, internacionales e incluso los locales. Además, impulsar lo que es la historia del lugar.
Los fondos forman parte del programa de corredores productivos para el crecimiento y desarrollo productivo de la franja costero-marina, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos comenzaron con una idea y esa idea la han ido madurando. Ahora estamos hablando ya, algunos quieren exportar, otros quieren comenzar a producir en mayor volumen. Ese es el crecimiento que El Salvador necesita, de un empresario de subsistencia a un empresario de superación. CONAMIPE implementa el componente de apoyo al emprendimiento y en esta oportunidad entregó $63,000 a 20 emprendedores de la Unión, que ayudará a generar empleo en la zona. El proyecto lo iniciamos en mayo del año pasado, solamente por encargo, haciendo pasteles. Hay que ser como empresa también, como emprendimiento, y llevar pues desarrollo a nuestro municipio, generar empleos. Algunos van a comprar maquinaria, otros van a contratar personas, otros van a comprar materia prima. El programa de corredores productivos es ejecutado en 32 municipios, divididos en Jiquilisco, La Unión y Acajutla. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Exponen vulneración de libertad de expresión ante el CID. Medios de comunicación independientes como Focus, El Faro, Gato Encerrado y Revista Factum, junto con la Asociación de Periodistas, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las acciones que ha emprendido el gobierno contra el libre ejercicio periodístico. El Faro tuvo evidencia de seguimientos a sus periodistas con la finalidad de fotografiarlos junto a sus fuentes y de la intercepción de las comunicaciones telefónicas de al menos 2 miembros del equipo a cargo de esta investigación. Durante la actual administración, la APES ha contabilizado cerca de 100 vulneraciones contra periodistas, entre ellas comentarios estigmatizantes de funcionarios. Procesos en el acceso a la información pública, uso de los medios estatales como herramientas de propaganda oficial, instrumentalización de los Ministerios de Hacienda y Trabajo, de la Secretaría de Prensa y del Consejo Nacional de Administración y Bienes para atacar a medios de comunicación y periodistas. En respuesta a las acusaciones y ante la delegación de la CIDH, la representación del Estado salvadoreño justificó el accionar de los funcionarios. De repente resulte una expresión relacionada con dichas noticias por parte de los funcionarios a quienes pudiera también estarse afectando en su ejercicio de la esto, sin duda ninguna, cabe dentro de un sistema democrático. El gremio periodístico solicitó a la CIDH que muestre su preocupación por la situación actual del país. Pedimos a esta comisión que exhorte al Estado salvadoreño para que cese inmediatamente la persecución y ataques a periodistas y medios de comunicación, que se detengan las campañas de acoso, intimidación, amenazas y acciones administrativas ilegales. En respuesta, la comisión recordó al Estado salvadoreño que debe ser un garante de la libertad de expresión y lo invitó a reducir el tono y la actitud de esta garantía. Bien lamento que ante una serie de planteamientos por parte de sociedad civil muy concretos, atribuibles a altos funcionarios del gobierno, un poco la respuesta se centre más en una historia sobre la libertad de expresión en El Salvador, cuando creo que precisamente lo que está en el centro de esta conversación es la vigencia de ese estándar de libertad de expresión. Agregó que pese a que la voz oficial del gobierno es importante, no debe ser la única, y que los medios de comunicación son un catalizador del debate democrático. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González. Ahora nos vamos hasta Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reporte especial desde Lima, Perú, de lo que está aconteciendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. El Congreso debate en su plenario la posibilidad que algunos defienden de retirar los aportes a la Organización Nacional de Pensiones, en contra de una gran mayoría. Con todo, el Congreso lo debate. La Comisión de Constitución del Congreso también está presentando la posibilidad de eliminar la inmunidad parlamentaria. La Iglesia está lanzando este lema: Navidad es compartir. Navidad es compartir. A través de los medios de comunicación
se está repitiendo porque Cáritas de Lima pide para ayudar a los más pobres colaboración de todos. Poder llevar a la sede de Cáritas de Lima en el Jirón Chancay, segunda cuadra, víveres no perecibles, también ajuar de cocina, aunque sea poco, pero llevar algo para que se pueda repartir y compartir, sobre todo en esta Navidad. Este día 3, fiesta de San Francisco Javier, el gran misionero y patrono de las misiones, se está pidiendo desde la Iglesia mucha oración por la esperanza, para que el Perú resucite y resucite con una fuerza nueva, con la esperanza de vivir dignamente todos y vivir como hijos de Dios. También el arzobispo ha pedido que se vayan enviando fotografías de los nacimientos o belenes que tienen en sus casas o en empresas para ponerlos en las paredes de la catedral el día 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, donde va a haber un rosario muy especial a las 10 de la mañana para alegrar también estas próximas fiestas o Pascua de la Natividad. En el sur, en Ica, siguen varados muchos camiones y ómnibus y carros porque han cortado la carretera. Los que están protestando y manifestándose, que son los trabajadores de las empresas agroexportadoras, porque piden una mejora de condiciones, una mejora de salarios y una modificación de la ley de promoción. En Machu Picchu se ha abierto más, ahora no solamente es el 30%, son hasta el 50%, es decir, 1.116 personas. Y pueden entrar también niños y niñas de menos de 12 años, todo gratis hasta el 31 de diciembre. Han fallecido durante la pandemia, según datos oficiales, 36.031 personas y en las últimas 24 horas han fallecido 65 personas. Reportó para ABA y JN19 el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano en el Perú. Ese es un videomensaje a participantes de Encuentro de Jueces. Ampliamos más en la siguiente nota. Queridos jueces y juezas de los continentes africano y americano, para mí es una alegría compartir con ustedes este encuentro virtual de juezas y jueces integrantes de los Comités por los Derechos Sociales. En un momento tan crítico para toda la humanidad, el hecho de que las mujeres y los hombres que trabajan para impartir justicia se reúnan para pensar su labor y construir la nueva justicia social es, sin dudarlo, una excelente noticia. Creo que para construir, para analizar desde una íntegra revisión conceptual la idea de justicia social, es fundamental recurrir a otro conjunto de ideas y situaciones que constituyen, a mi entender, las bases sobre las que ésta debería sostenerse. La primera tiene que ver con la dimensión de la realidad. Las ideas sobre las que seguramente ustedes trabajarán no debieran perder de vista el angustiante cuadro en el que una pequeña parte de la humanidad vive en la opulencia, mientras que una cantidad cada vez más numerosa le es desconocida dignidad y son ignorados o violados sus derechos más elementales. No podemos pensar desconectados de la realidad. Y esta es una realidad que deben tener presente. La segunda nos remite a las formas en que se gesta la justicia. Pienso en una obra colectiva, en una obra de conjunto, en donde todos y todas las personas bien intencionadas desafían la utopía y asumen que, así como el bien y el amor, lo justo es una tarea
que ha de conquistarse todos los días. Porque el desbalance es una tentación de cada minuto. Por eso cada día es una conquista. Pero no solo se trata de unirse para moldear esa nueva justicia social. Es necesario hacerlo con una actitud de compromiso, siguiendo la senda del buen samaritano. Y este es el tercer paradigma a tener presente, reconociendo la tentación tan frecuente de desentenderse de los demás, especialmente de los más débiles. Tenemos que asumir que nos hemos acostumbrado a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. El compromiso incondicional es hacernos cargos del dolor del otro y no resbalar hacia una cultura de la indiferencia, ese tan cotidiano de mirar para otra parte. No puedo dejar de mencionar como parte fundamental de esta construcción de la justicia social la idea de la historia como eje conductor. Y esta es la cuarta y obligada reflexión para los que pretendan erigir una nueva justicia social para nuestro planeta sediento de dignidad. Sumar al planteo la perspectiva del pasado, es decir, histórica, una reflexión histórica. Ahí están las luchas, los triunfos y las derrotas. Allí se encuentra la sangre de quienes dieron su vida por una humanidad plena e integrada. En el pasado están todas las raíces de las experiencias, también las de aquella justicia social que hoy queremos repensar, hacer crecer y potenciar. Y es muy difícil poder construir la justicia social sin basarnos en el pueblo. O sea, la historia nos lleva al pueblo, los pueblos. Será una tarea mucho más fácil si incorporamos el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, sin pretender ser élite ilustrada, sino pueblo, siendo constantes e incansables en la labor de incluir, integrar y levantar al caído. El pueblo es la quinta base para construir la justicia social. Y desde el Evangelio, lo que a nosotros creyentes Dios nos pide es ser pueblo de Dios, no élite de Dios. Porque los que van por el camino de la élite de Dios terminan en los tan consabidos clericalismos elitistas que por ahí trabajan por el pueblo, pero nada con el pueblo, sin sentirse pueblo. Y por último, les sugiero que al momento de repensar la idea de la justicia social, lo hagan siendo solidarios y justos. Solidarios al luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda. Techo, tierra y trabajo, las 3 T, que nos ungen dignos. Luchando en suma contra quienes niegan los derechos sociales y laborales. Luchando contra esa cultura que lleva a usar a los demás, a esclavizar a los demás y termina en quitar la dignidad de los demás. No olviden que la solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia. Justos los que hacen justicia. Justos sabiendo que cuando resolviendo en el derecho damos a los pobres las cosas indispensables, no le damos nuestras cosas ni las de terceros, sino que le devolvemos lo que es suyo. Hemos perdido muchas veces esta idea de devolver lo que le pertenece. Construyamos la nueva justicia social, asumiendo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó siempre la función social de cualquiera de sus formas. El derecho de propiedad es un derecho natural secundario
derivado del derecho que tienen todos, nacido del destino universal de los bienes creados. No hay justicia social que pueda cimentarse en la iniquidad, que supone la concentración de la riqueza. Queridas juezas y queridos jueces, les deseo una excelente jornada de reflexión. Deseo también que todo lo que construyan sobre la justicia social sea más que una mera teoría, sino más bien una nueva y urgente práctica judicial que coadyuve a que la humanidad pueda, en un futuro bien cercano, integrarse en la plenitud y la paz. Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga. Ahora les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 9 de julio de 1978, en su homilía, Monseñor Romero decía: jamás se puede hacer un mal como medio para conseguir un bien. Qué gran frase, tan profunda, de grandes connotaciones. Nosotros no podemos hacer aquellas cosas malas para decir vamos a conseguir un final feliz. No. Monseñor Romero nos invita a que reflexionemos en la dignidad de la persona, que no traspasemos aquellos límites que como seres humanos debemos de guardar siempre, sobre todo en la parte ética, moral, en la parte de justicia, en la parte de humanidad. Monseñor Romero nos invita a reflexionar de que el fin no justifica los medios. Y para el final de nuestro noticiero, unámonos en oración con el Papa Francisco por su intención para este mes de diciembre, que es una vida de oración. El corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala, por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.